Buenos días, chicos. Ujujú. Buenos días. Buenos días, profe. Ay, disculpen el inconveniente, qué barbaridad. Ujú. Estamos en semana 12 ya. Uy, pucha, más rápido. Ujú. Vamos a ver por acá. Me perdió el Zoom. Aquí está. Ok, les voy a compartir pantalla y me voy del video. Ujú. Bueno, si es que esto se inicia. Ok, vamos a ver, vamos a admitir a todos. Y bueno, chicos y chicas, espero que estén muy bien. Hoy estamos ya 23 de junio, entonces solo nos queda la otra semana bueno, de ver materia, pues, pero entramos en vacaciones del 6 al 10 de julio. Entonces, para que tomen eso en el cronograma, y si no lo sabían, pues, para que lo tomen en cuenta. Bueno, entonces para entrar en materia, ya ayer en Telegram yo les pasé, ¿cómo se llama? Por el Telegram yo les pasé lo que era la hojita de identidades trigonométricas y les pasé las animaciones que tenemos acá de GeoGebra en esta semana. Entonces, para que ustedes las puedan ir de ni modo aprendiendo. Hay muchas que uno deduce, por supuesto, pero hay algunas que quitan mucho tiempo, sobre todo la de suma de seno de ángulos y coseno de ángulos. Igual yo les puse hipervínculos a videos de YouTube o lo pueden ver desde la cátedra, creo que por ahí va deducido. Bueno, entonces chiquillos, hoy vamos a ver medidas de ángulos, círculo trigonométrico y razones trigonométricas. En el cronograma, entonces había funciones, pero estaba para la próxima semana, entonces ahí nos hicieron la corrección. Bueno, primero entonces vamos a hablar sobre lo que son las medidas de los ángulos. Entonces, un poquito de teoría, bueno, casi que hoy toda la clase se nos va en teoría. Entonces, un ángulo es como una porción del plano comprendido entre dos rayos que comporta el mismo punto de origen. Entonces, los rayos se llaman lados del ángulo y el punto de partida común se denomina el vértice del ángulo. Entonces, aquí no les tengo que decir muchos, ¿verdad? Aquí estamos el vértice, este que está aquí se le conoce como el rayo OB, también se le llama el lado inicial, ese se conocería como el lado inicial, y ese sería el rayo OA, entonces se le conoce como el lado final. Entonces, en geometría plana, entonces esto es lo que conocemos como un ángulo. Ahí nada del otro mundo porque ustedes lo conocen. Una de las cosas nada más importantes de mencionar es que el ángulo con vértice y lados OA y OB tiene diferentes notaciones. Por ejemplo, el ángulo AOB, el ángulo o bien el ángulo teta o cita, ¿verdad? De forma latinizada. Entonces, para los ángulos, tenemos varias formas de denominarlos. Usualmente nos vamos a encontrar letras griegas o los extremos o los puntos que conforman el ángulo junto con O que está en el centro y que define el vértice. Hay muchas formas de medir ángulos. Entonces, históricamente tenemos varios sistemas. Por ejemplo, el sistema de grados centesimales, que se le conoce como gradianes, el sistema de grados sexagesimales, que se le conoce como grados, y el sistema de radianes, pues, que son los radianes, donde los últimos dos son los más utilizados. El gradián no se ve en este curso, se utiliza en topografía sobre todo, y lo que hace es que en vez de dividir el círculo entre 160 partes, se divide en 100 partes. Por ahí va la idea, pero es como otro tipo de medición, como tener el grado Fahrenheit, grados centígrados, grados Kelvin, ¿verdad?
algo muy parecido sucede así. Una de las cosas curiosas es que tener un círculo y dividirlo en 360 partes es una, ¿cómo se llama? Es una herencia babilónica. Entonces, yo quiero partir el círculo en la menor cantidad de partes posibles, se debe a la forma en que medían el tiempo y hacían mediciones astronómicas. Entonces, vea qué interesante. Entonces, 360, pues, es una cuestión más que todo cultural, ¿verdad? Entonces, es una herencia y se fue arrastrando. Bueno, entonces, ¿qué son los grados sexagesimales? Entonces, como ya les mencioné, perdón, un grado sexagesimal es la porción del plano que resulta dividir la circunferencia en 360 partes. ¿Por qué en 360? Bueno, es una forma de contar. La base 60 babilónica es una herencia y es que se contan las falanges de los dedos o incluso las falanges de los pies. Las falanges son los huesitos que componen cada uno de los dedos. Se supone que vamos a tener 60 partes, pero que para más o menos usted haga los cálculos. Y la notación, chiquillos, es esto. Uno con un circulito que se le conoce como un grado. Entonces, ya hay cosas que ustedes manejan. Por ejemplo, uno en la escuela o en el cole le hablan a uno de los ángulos que pueden ser agudos, cuya medida es menor que 90 grados. Tenemos los ángulos llanos, bueno, el ángulo recto, que la medida es de 90 grados, el ángulo llano, que son 180 grados, y el ángulo completo, que son 360 grados. Entonces, vean que son diferentes mediciones y de las cuales, pues, ya ustedes más o menos las entienden y bueno, o las entienden y las han practicado con diferentes ejercicios. Una de las cosas que tal vez uno no le da énfasis es que un grado tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos. De esta forma se tiene la siguiente equivalencia. Entonces, una forma fina de recortar es esta. Podemos decir que un grado son 60 minutos, un minuto son 60 segundos y en todo caso, ¿verdad? Haciendo regla de 3, un grado serían 3600 segundos. Esto lo que dice es que si yo aquí tengo un grado, yo puedo volver a partir esto en 60 partes iguales. Usualmente no nos metemos con estas cosas, pero con la calculadora ustedes se pueden ayudar. Recuerden sin tener la calculadora en grados, en radianes, dependiendo de lo que trabajemos, dependiendo del modelo, si es una FX 570, como sea, pero en esos modelos uno puede convertir de grados a radianes o usar esta diferencia de minutos o segundos. En el fondo se usa regla de 3. Hay ejercicios en el libro de Jeffrey, Marco y Natalia vienen al respecto, ejercicios al respecto, los pueden consultar, pero usualmente esta materia no la tomamos en cuenta o no nos metemos con muchos detalles por acá. Entonces, por si quieren ver una mejor consulta, ven se meten a ver el libro. Una de las cosas, nota, los grados hexagesimales serán llamados simplemente grados. Entonces, todo lo que es grados hexagesimales es que estén grados. O sea, nada más como para acotar la información. Chiquillos, ¿dudas hasta aquí? De lo que son los grados, los ángulos. No sé. Pregunto por si tienen alguna duda. Profe, eso de los segundos, los minutos, no entendí para qué servía. Nada más era como un dato. Ah, es como un dato extra como para ¿cómo se llama? Para seguir recortando o precisando en las mediciones. Por ejemplo, si yo estoy parado aquí y yo estoy viendo el universo, qué lindo, ¿ah? Entonces yo puedo decir que una estrella está aquí, en esta posición, pero si yo me muevo un grado, ya sea a derecha o a la izquierda, puedo encontrarme una estrella. Lo que pasa es que el universo, por ejemplo, es muy grande, entonces en el campo donde están esas dos estrellas, yo puedo encontrar más estrellas. Entonces los matemáticos y los astrónomos decidieron decir, bueno, si aquí yo veo un grado que a pesar de la distancia, vea que hay que pensar a nivel cósmico, ¿ah? Un grado es pequeñito, yo podría dividir esto en 60 partes iguales y puedo decir, mira, es que esta estrella, por ejemplo, Betelgeuse, está a un grado y exactamente a un grado y, ¿cómo se puede decir? Y a 2 segundos de la estrella esta que yo ubiqué aquí. Entonces me explico, me tengo que correr aparte de un grado, 2 segundos, o sea, 2 intervalos hacia la derecha para poder ubicar otra estrella. Pero puede suceder que entre estas dos estrellas haya otro campo. Entonces vuelvo a separar en 60 partes iguales para encontrar otra referencia. Entonces yo puedo decir que una estrella está a un grado
2 segundos y, por ejemplo, 2 minutos y 30 segundos. Y esta es la notación, aquí no se usa coma, y esta es la notación que se puede emplear para dar aproximaciones más finas. Se usa sobre todo con distancias muy grandes en una medición circular, más o menos. Ok, sí, sí, ya. Gracias, profe. No, no, con gusto. O sea, es una forma de repartir los grados para hacerlos mucho más finos. O sea, para datos muy cerca no funciona, pero para datos muy grandes sí es muy útil. Muy bien, no sé si alguien tiene duda, preguntas. Bueno, sigamos con la parte interesante. Muy bien, chiquillos. Observen del lado derecho. Eso es un GIF, una animación. Eso es lo que es un radián. Disculpa, Sí. con respecto a lo que estabas diciendo de lo de los grados y los segundos, bajo Ujú. esa teoría, no, eso no permitiría que se dividiera y se dividiera infinitamente. ¿Cómo Ah, saben sí. cuándo detenerse? Ah, no, no, por supuesto. Ya cuando ya usted no puede seguir dividiendo, agrega decimales, porque si usted sigue incluyendo medidas, pues es muy exótico, muy, muy largo. Entonces, no vale la pena. El punto aquí es que en un inicio se crearon minutos y segundos porque el ser humano no tenía una dimensión del espacio. Pero cuando los científicos se dan cuenta de que lo que usted está diciendo, uno puede seguir dividiendo y dividiendo, entonces no siguieron agregando más unidades de medida. Pero por ahí va la respuesta. Ya uno usa decimales. Ok, Sí, no, no, pero es viable tu pregunta, claro está. Sí, recordate que históricamente el ser humano, o sea, todo lo que conoce ha sido empírico y hasta el año, a partir del siglo XV, después del oscurantismo, es que empieza como a solaparse la idea de que se ocupa formalizar o sistematizar las cosas que conocemos. Pero cuando uno mide el espacio en un inicio, pues no se tenía esa idea tan vasta o tan fina de un concepto como el infinito, por ejemplo, que es muy nuevo. Pero sí, muy bien. El que me preguntó, Diego, fue. Ya ni sé quién me sí, preguntó. Ah, bueno, no, perfecto. Chiquitos, están viendo el GIF que está a la par. ¿Sí lo pueden ver? ¿Se les Sí, anima? sí. Ok, entonces, ¿qué me pueden decir ustedes que es un radián según la animación? Es como tipo una línea recta curviada. Es una línea recta curvada. Me gusta lo que usted pensó. Ok, se los voy a dejar ahí, el GIF, varias veces para que lo vean. En la presentación va a estar, pero me gustaría que ustedes me dedujeran que es un radián, de acuerdo con la animación. Porque si entienden que es un radián, ya estamos listos. Observen, se construye el radio, se hace un círculo, y con la medida del radio, este se curva, o lo que se hace es que se coloca perpendicularmente y se curva. Esa curvatura y la formación que se forma es un radián. ¿Estamos de acuerdo? Y en todo círculo va a pasar. Resulta y sucede que en medio círculo caben 3,14 radianes. Eso es lo que conocemos como pi. Entonces resulta y sucede que si medio círculo es pi, dos medios círculos van a ser ¿cuánto? 2pi. Eso es lo que nos está diciendo la animación. Entonces, no se les olvide lo que es la definición. Un ángulo se mide en un radián si la amplitud de su arco equivale exactamente a la distancia de su radio. No sé si tienen dudas con la animación, pero eso es un radián, chiquillos. O sea, un radián es la amplitud o el espacio que deja un radio curviado. ¿Estamos de acuerdo? Y siempre, no importa, el radio de cualquier círculo siempre es 3,14, que es la constante que conocemos como pi. ¿Dudas con esto, chiquillos? Es que me encontré la animación, es mucho más bonita. Usualmente yo en clase trato de curvearlo con la mano y era que feo se me hace. Pero con la animación queda mucho más claro, porque entonces ya entendemos que el radián, esta distancia que les estoy marcando acá, es sencillamente el radio de este círculo. O sea, esto y eso son exactamente iguales. Y aquí se forma un ángulo. Ya el ángulo no se usan grados, entonces utilizamos proporciones de ese radio. Entonces, en la práctica lo que interesa es que, por ejemplo, esto que está aquí puede medir 8 radianes o 6 radianes. Claro está, vean que 3,14 radianes es medio círculo, pero entonces 6,28 radianes es medio círculo. Bueno, es un círculo completo.
Entonces yo me puedo pasar de 7 radianes y lo que hago es como darle más vueltas al círculo. Profe, una pregunta. Sí. Entonces, digamos, el radián es la parte curveada. Ajá, exactamente. Bueno, no es la parte curveada, o sea, es el ángulo. Lo que pasa es que aquí este ángulo que estoy dibujando ahí mismo, usted lo que sabe es que eso es un radián, nada más. O sea, Ujú, no es como la idea de grados, porque uno está acostumbrado a los grados como más específico, ujú. pero eso también tiene una equivalencia en grados. O sea, para que me entiendas, este ángulo siempre que se forma aquí vale 57.07 grados. Eso se saca con regla de 3, pero un radián más o menos equivale a eso en grados, a 57 grados. Es una equivalencia, pero sí, sí es un radio curviado. Y donde termina el radio curviado, entonces aquí, esta apertura es lo que se le conoce como un radián. Esa es la unidad. Ok. Profe, Sí, ¿puedes repetir cuál es la relación entre el pi y el radián? sí, véalo ahí en la animación. Yo tengo un radián, 2 radianes, 3 radianes. Y vea que falta un poquito. Resulta que ese poquito es 0.1415. Bueno, es pi. Entonces, la relación es 180 grados, equivale a ¿cuánto? A pi radianes. Y pi es porque es una constante. Entonces, yo sé que es 3,14. Nada más que matemáticamente uno utiliza esto. De aquí es donde se genera la regla de 3. La regla de 3 dice que si 180 grados equivale a pi radianes, entonces, ¿cuántos grados equivalen a x radianes? Bueno, pongámosle R radianes. Entonces, uno, si hace la regla de 3, es 180 por R es igual a pi por G. En este caso, nos va a quedar que si yo despejo el radio, me queda que pi por G entre 180 me da la medida de, ¿cómo es? Si yo tengo grados y despejo los radianes, entonces yo encuentro cuánto equivalen los grados en radianes. Pero si yo despejo la G de esta relación, me queda que 180 por R entre pi es igual a G. Entonces, estas dos cosas que estoy colocando se le llaman las fórmulas de conversión a partir de la regla de 3 para pasar de grados a radianes o para pasar de radianes a grados. Entonces, si yo les diera un ángulo en grados, lo multiplican por pi y lo dividen entre 180 y les da el radio, bueno, la medida en radianes. Y si yo tengo 180 y lo multiplico por los radianes y lo divido entre pi, me dan los grados. Entonces esas dos fórmulas van a ser importantes a partir de la definición y bueno, lo que están apreciando en el GIF, ¿verdad? En la animación propiamente, donde yo quiero saber cuántos grados o cuántos radianes son las medidas de conversión. Más o menos, chiquillos. Ah, bueno, Paula levantó la mano. Dime, Paula. Profe, digamos, entonces radianes son como una constante y no una medida. No, no, los radianes es una Es que, medida. digamos, si el radio es más grande o más pequeño, va a cambiar el tamaño digamos, de esa curvatura. No, para nada. Usted puede hacerlo en cualquier círculo. En cualquier círculo, usted hace eso que hace en la animación, que coloca el radio y lo pone curvo, siempre mide pi. O sea, siempre el radio usted lo puede colocar 3, y un poquito, ¿verdad? El radio de cualquier círculo y siempre da esa constante, 3,14 que es pi. Es interesante, porque, o sea, es una cuestión que ya los griegos lo conocían, pero no podían aproximarlo, porque pi es trascendente, es decir, es un número que no es ni solución de una ecuación polinómica, y para nosotros entenderlo significa que siempre genera esa proporción en cualquier círculo. Usted puede hacerse cualquier círculo, le medís el radio a ese círculo y cabe siempre 3 veces curviado y un poquito, así como como estaba pasando en la animación. Bueno, ya se detuvo, no sé por qué. Sí, más o menos. Sí, profe, gracias. Sí, le invito en su casa a hacer 7 círculos. Mídales el radio y cúrvelos. Y siempre va a medir 3, y algo, 3,14, que es, o sea, pi, pues, ese es el detalle. Es interesante, ¿verdad? Porque hasta ahorita que lo vieron, entonces uno dice, ah, eso es un radián. Y es constante, ¿verdad? Pero sí es una medida, chiquillos. Por ejemplo, ahora que yo rayé la animación, vamos a ver si me devuelvo o vuelve a animarse.
ahora que yo estaba haciendo la animación, vean que aquí lo que importa, de acuerdo a lo que se está animando, es que el radio, como tal, cuando se curva, forma un radián. A mí lo que me interesa es que ustedes vean que lo primero que se da cuenta el ser humano es que en esta proporción, y usando los grados hexagesimales, se cumple o se visualiza que 180 grados es exactamente a pi radianes. Ese es el detalle que es importante. Es decir, aquí yo tengo siempre 3 radianes. Siempre voy a tener, bueno, ahí no me quedó tan bonito, aquí, ¿verdad? Siempre voy a tener 3 radianes, 3,14. Entonces, al darse cuenta que medio círculo son 180 grados, ahí es donde se establece la regla de 3, que eso siempre es 3,14, pero pi, para hacerlo constante. No sé si quedó clarito o otra duda, chiquillos. Bueno, ahí. Vamos. ¿Profe? Sí. Entonces de ahí es que surge que prácticamente todas las operaciones con círculos lleva pi. Sí, es correcto, porque, por ejemplo, ya usted sabe que aquí esto es un radián. Ya usted sabe que aquí serían pi radianes. Entonces, si usted toma la mitad de media circunferencia, tiene pi medios radianes. Es decir, pi medios radianes son 90 grados, porque es coger medio círculo y partirlo a la mitad. O eventualmente, si usted toma que esto es un cuarto de círculo, que este es otro cuarto de círculo, de aquello otro cuarto de círculo, entonces este recorrido serían 3 pi medios radianes, porque usted está recorriendo 3 partes de 90 grados o 3 partes de pi medios radianes, que serían 270 grados. Pero sí, de ahí salen todas las conversiones. Y obviamente, como lo vieron en la animación, esto sería 2 pi radianes, una vuelta completa. Porque esa vuelta completa pues son 2 medios círculos y ya sabemos que medio círculo equivale a pi radianes. No sé si te contesté. Sí, gracias. Con gusto. Vean, pregunten porque la idea de hoy es que les quede muy claro los cimientos de los ángulos, ya sean grados o ya sean radianes. Eso es lo importante para el día de hoy, ¿verdad? Que eso quede muy clarito. Entonces pueden preguntar lo que gusten. Ok, voy a seguir y por cualquier cosa, apúntense en esas formulillas por ahí. R igual a pi por G entre 180, convierte grados a radianes. Y la otra, 180 por R entre pi, igual a G, convierte radianes a grados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ven que al final es hacer pi entre 180 o 180 entre pi, dependiendo qué tengamos que hacer. Ok, volviendo a la idea de los radianes, entonces observen lo que habíamos dicho. 2 pi radianes, es un círculo completo. Pi radianes es medio círculo, es un ángulo llano. Esta es la proporción, esta es la importante. Esta es como se dan cuenta uno de que eso es pi radianes. Por supuesto que medio círculo, si pi radianes es un ángulo llano, pi medio radianes, pues va a ser un ángulo recto. Y si yo parto esto a la mitad, pues voy a tener pi cuartos. Muy bien. Y otra forma de medir el ángulo de 30 grados, por ejemplo, serían pi sextos radianes. O sea, lo que quiero que entiendan es que pi sextos es que cogí pi, que es medio círculo, ¿y qué significa fraccionalmente? Bueno, que estoy dividiendo el círculo en 6 partes iguales. Bueno, medio círculo en 6 partes iguales. Entonces, esto sería un pi sexto, 2 pi sextos. Ay, perdón, chiquillos. Entonces, esta partecita, solamente esta partecita que están viendo ahí ampliado, sería pi sextos radianes. Entonces, eso, ay, se me jodió el lápiz, aquí está, pi sextos radianes es eso, fue que cogí media circunferencia y la partí en 6 partes. Pero si yo tomo 180 grados y lo parto en 6 partes, resulta y sucede que me da 30 grados. Por eso 30 grados equivale a pi sextos radianes. Es la equivalencia pasando de grados a radianes. Alguien me pregunta en el grupo, Pablo, que está preguntándome las equivalencias. Sí, Pablo, vamos a ver. Pi entre 180, lo multiplico por, ¿cómo era? Pi por 180, era por grados. Ajá, por grados me da radianes. Y 180 entre pi por radianes me dan los grados. Esas son las dos fórmulas para que queden anotadas por ahí. ¿Dudas? ¿Preguntas, chiquillos? Pregúntame. Bueno, ok, hay un convenio que es que en la medida de un ángulo en radianes no será necesario indicar las unidades.
es decir, rad. Es decir, cuando se omiten las unidades, se supondrá que dicha medida está en radianes. Es decir, por ejemplo, yo puedo decir que tengo un radian, pero puede ser que aparezca nada más como un 1. Es decir, rad implica radianes, pero si no aparece, se asume que es que está en radianes. ¿Estamos de acuerdo? Solo para los grados sí es necesario colocar esa diferencia. Y claro Profe, está, ajá. esa fórmula de a grados no es 180 entre R por pi. No, véalo, 180 por R entre pi, de acuerdo a lo que rayé antes. Ah, ¿Sí? es que entonces, digamos, uno para hacer la conversión divide es... Ah, ok, ya lo vi, ya lo vi. Es que los radianes están dados en fracción. Ajá, ajá. Ok, sí, sí, sí. Profe, Sí, pregúnteme. lo de los radianes, no es un circulito como en los grados, ¿verdad? Es como una rayita. Es que antes vi que unos tenían una rayita y que otros tenían dos rayitas, Como una como tipo rayita. ¿No? piñas. Después del... Ay, si yo rayo, esto puede No, no te entendí. digamos, cuando usted explicó lo de segundos y, Y y minutos. minutos, ajá, que se ponía como una rayita. Pues usted dijo Ah, que era como dos. Ay, mi cabeza. ahí está rayando. Yo creo que entenderle. Es para dibujarlo, ¿ves? Ah, sí, pero Dos, 2, ajá, 3. 30, una rayita. Y que usted también hizo como una acá. Ah, sí, es que aquí, por ejemplo, serían 2 segundos. Esto sería, primero, la rayita es solo minutos. Y aquí serían segundos. Pero aquí tengo que poner los grados. Entonces yo tendría que colocar 1 grado, 2 minutos y 3 segundos. Eso que está ahí, usted lo puede meter en la calcu para hacer la conversión. No sé cómo explicarles, pero la calculadora ya trae el simbolito de grados, minutos y segundos. Por ejemplo, yo estoy usando una FX 570 en una de las calculadoras, no la evolucionada, pero yo puedo poner 1 shift, el paréntesis. Paréntesis, ¿cómo es? Ay, no lo encontré. Ah, el paréntesis derecho. Sí, sale como el símbolo de grados, pero ya se me perdió en esta calcu por andar usando la otra. Bueno, no importa, la cosa es que voy a ver si ahora me lo encuentro y yo les digo, pero lo que importa aquí es que este tipo de convenio es para grados, nada más. Si te apareciera, si te apareciera esto, usted lo transforma todo en grados. Esto es como 1. No sé, 1.05 grados. ¿Me explico? Entonces uno puede pasar esto a grados y después hacer la conversión de radianes o a grados respectivamente. Ok. Sí, pero no se Está bien. preocupe. Eso no es, Sí. eso no creo que le salga así. Vamos a borrar eso, las anotaciones. Ajá, ahí está. Ok, en el chat me están preguntando ¿y por qué se usaban los radianes? Abajo del símbolo. Ah, ok, los radianes se utilizan porque es un convenio o una medida más interesante. Mientras que los radios, o sea, voy a explicarles eso porque sí es importante. Mientras que yo me intereso por los grados en la forma en que estructuro o separo el círculo, yo sé que esto es un grado. En cambio, los radianes son más interesantes porque el radian juega con la longitud del radio. Por eso la palabra radianes. Entonces, yo sé que si esto vale 3 centímetros, yo aquí puedo hacer una abertura de 3 centímetros y ya yo sé que aquí siempre el ángulo va a estar constante. Es decir, siempre mide 57 grados. Entonces, las aberturas se hacen con la medida del radio. Entonces, se implementan medidas. Entonces, la idea de los radianes es que permiten entender los círculos a partir solo de su radio y ya no solamente del ángulo, que es un poco pues, más desfasado con respecto a las medidas que se pueden hacer en ciertas circunstancias. Aquí tengo pues, ejemplos como funciones seno y coseno que luego vamos a definir, pero permiten generalizar cómo se comporta el radio a través de los triángulos, rectángulos o relacionados que vamos a ver luego. Por ahí más o menos, Victoria, la historia para explicarte. Y alguien me preguntó
Abajo del símbolo radical. No, no sé qué es eso. Bueno, ok, Profe, sí, ¿podría repetir nada más cuál es la medida del ángulo de un radián? sí, claro, saquémoslo. Hagámoslo con regla de 3. Yo sé que pi radianes equivale a 180 grados. Entonces, mi pregunta es, ¿cuántos radianes, o sea, un radián, ¿cuántos grados equivale? Digámosle que es X. Entonces, uno aplica regla de 3. Entonces, recuerden que regla de 3 es como multiplicar en X. Entonces, ustedes hacen pi por X, X por pi. Luego, 180 por 1 queda 180 por 1. Y luego despejan la X. Entonces, X va a quedarles 180 dividido entre pi. Obviamente que 180 está en grados, entonces el resultado les va a quedar en grados. Entonces, chiquillos, 180 entre pi, ¿cuánto les da? Lo pueden hacer normal en la cálculo. Turururum, turururum. 57.29 y hay un montón de números. Exactamente. Pongámosle 50, no le pongamos igual, porque no es igual, es aproximado. Entonces, quiere decir que un radián equivale a 57,29 grados. Esa es la relación usual. Pero como simplemente dan decimales, como dijo Stephanie, si no me equivoco, entonces vean que utilizamos decimales. En cambio, si yo dejo pi como constante, entonces mejor hablo de la equivalencia de que pi radianes es 180 grados. Pero ya ustedes saben que eso es lo que mide un radián, 57 grados. Entonces, chiquillos, ¿cuántos son 3 radianes? ¿Cuántos grados son? Multipliquen esos 57 grados por 29. Perdón, multipliquen esos 57.29 grados por 3. Y si lo hacen, vean que 53 radianes son más o menos 171.87 grados. Ve que falta un poquito para llegar a 180. Vamos a ver, les hago una pregunta a ustedes. ¿Cuántos son 5 radianes entonces? ¿Cuánto equivalen en grados? 5 radianes. ¿Alguno que me quiera decir? Ya saben que un radián son 57.29 grados. Podrían sacar. 286.47. Excelente, muy bien. Cogen el 57.29, lo multiplican por 5 y ahí les va a dar el 286.45 grados. Eso es, no hay más ciencia en eso. Profe, Dime. ¿cómo se pueden ver esos 5 radianes como en un círculo? No sé cómo, o sea, cómo se ven. Ah, sí, vea, yo agarro el círculo. Bueno, suponga que es un círculo. Entonces, acordate que siempre, aquí caben 3 radianes. Siempre medio círculo son 1, 2, bueno, no quedó tan bonito, ¿ah? Pero aquí serían 3 radianes hasta aquí. Ahí serían 3 radianes. Aquí serían 2, estos serían pi radianes. Entonces, vea que son 286 grados. Ya yo sé que 270 grados está por aquí. Entonces, quiere decir que 5 radianes está como por aquí más o menos. Estos serían, bueno, no, quedó muy feo. Es como por acá. Híjole, qué feo. Mejor usar un compás, chiquillos. Entonces, 5 radianes está por acá. Y yo me ayudo siempre pasándolo a grados. Uno utiliza un transportador. Entonces, ya ustedes saben que aquí hay 286.45 grados. Y no hay más ciencia. Profe, Sencillamente. y si fuera, digamos, si la medida da más que 2 pi radianes, lo que hace es como seguir dando vueltas. Exactamente, sigue dando vueltas. Por ejemplo, ¿cuántos son 7 radianes? Vamos a ver si le hacen el cálculo. ¿Cuántos serían 7 radianes? Llegué a 401,07. Ajá, 401,07. 401,07 grados. Pero el círculo tiene 360 grados. Entonces, ¿cuánto me estoy pasando de 360? 41,07. Ahí está, 41.07 grados. Entonces, eso quiere decir que 7 radianes es una vuelta completa y me paso un poquito. Y ese poquito que me paso es 41.07 radianes. En la práctica, uno no trabaja con el ángulo de 401.07 grados. Uno trabaja con el ángulo, otra vez, donde quedó, que sería el ángulo de 41.07 grados, porque al final, o lo que importa es que el lado final vuelva a coincidir
con ese ángulo que después vamos a ver que está en el mismo cuadrante, que se llama primer cuadrante. ¿Y uno cómo lo expresaría, profe, para diferenciar que dan una vuelta completa o no? No, ¿O no, da igual? da igual, usted lo que hace es, usted coloca que 4.0107 grados es igual a 41.07 grados, porque es cíclico, ¿verdad? Usted está dando otra vuelta y vuelve a pasarse de 360, entonces nada más usted establece una igualdad y no pasa nada. Entonces, 2 pi radianes sería 360 grados y a la vez 0 grados. Muy bien, exactamente. Me acuerdo la ardilla que dice, la ardilla esa que tiene los ojos en blanco, y dice, me leo. Sí, en efecto, 2pi, 360 y 0 grados son ángulos que son iguales porque el lado final del ángulo coincide exactamente con el mismo. Claro que hay varios conceptos que no he explicado todavía, pero por ahí anda la cosa, ya ustedes tienen una idea. Entonces, sí, se llaman ángulos coterminales porque son el mismo ángulo, pero con diferentes giros. Profe, Sí. pero si digamos son 7 radianes, o sea que dio toda la vuelta, que iban 6, y uno más no debería tener los mismos grados que un radian, que son 57,29. ¿O Ah, por sí, qué ya. pasa eso? No, es que eso pasa porque recuérdese que son 57.29, no estoy comiendo muchos decimales. Entonces, ahí estoy comiendo muchos decimales que a la hora de hacer los cálculos, pues no me genera exactitud. Ese es el problema de trabajar con decimales. Y lo van a ver si llevan cursos de métodos numéricos, hay una cosa que se llama error. Estoy cometiendo un error al estar truncando con 2 decimales. Lo correcto es usar todos los decimales, pero estos números son infinitos no periódicos, son irracionales. Entonces, cualquier truncamiento que yo hago hace que pierda valor o no me acerque a ciertos valores. No sé si me entiendes. Ok, pero o sea, sí sería en teoría 57,29. De ahí se supone, pero ese es el Sí, o problema, sea, ¿verdad? la duda que tenía es que, o sea, sí tendría el mismo ángulo y todo que ese primer radian, se supone. Sí, Ok, pero, ok. pero tené cuidado porque recordate que aquí usted tiene exactamente 2pi radianes y 2pi radianes, o sea, medio círculo completo son 6,28 radianes más o menos. No es 6, ¿ves? Tiene un 28. Entonces, eso quiere decir que si usted habla de 7 radianes, no quiere decir que te vuelve a dar el ángulo de 57 grados, porque en realidad usted en 7 radianes se está moviendo desde el 0, 7 menos 6.28, te estás moviendo en realidad 0,72 radianes. O sea, no es exacto, pues. O sea, el círculo no son 6 radianes exactos. Entonces, al no ser 6 radianes exactos, pues no te va a dar exactamente el mismo ángulo. Y 7,28 radianes. eso sería por lo de que falta el pedacito de 3,14 de Sí, pi. ajá, exactamente, y que no es completo. ¿Alguien me habló también? Perdón. Que hasta el mismo ángulo tendrían que ser 7,28 radianes. Ajá, para que sea el mismo ángulo, tiene que ser 7,28 radianes. Si ustedes hacen 7.28 y lo multiplican por 57.29, ahí sí les va a dar 417 grados. Que si le restan 360, entonces sí dan los 57.07 grados. Exactamente. Ah, qué bonito. Así me gusta que estén preguntando. Profe, Dime. entonces, en algún problema nos podría llegar y decir, no sé, que eh, tal círculo tiene, es que como le digo, digamos, como la idea es que dé más vueltas de la cuenta, entonces nosotros Sí, tendríamos que darnos cuenta de ello. sí, claro. De hecho, vean el siguiente ejercicio. Les voy a poner un ejercicio y a partir de aquí ustedes se van a hacer locos, van a quedar loquísimos. Entonces, mediante el uso de una simple regla de 3, se puede hacer la conversión de unidades a grados o grados a radianes. Vamos a hacer una prueba. ¿Cuánto equivale un ángulo en 1.000.000 de grados? ¿Cuánto equivale esto? Pero en un ángulo que va de 0 a 360 grados. Ustedes tienen 1.000.000 de grados. ¿Cuántas vueltas tengo que dar para hacer 1.000.000 de grados? ¿Y a qué equivale?
¿Qué harían? Lo divido entre 360. Ajá, muy bien. Entonces, si usted toma 1.000.000 de grados y lo divide entre 360 grados, ¿cuánto es eso? ¿Cuánto les da? 2000. 2000, 2777,77 periódico. 2700. 77,78 redondeado, digamos. Ajá, así. Sí. Ok. Cuando uno hace esta división, ¿qué significa el 2777? La cantidad de vueltas completas que da. Exactamente. Es decir, un ángulo de 1.000.000 de grados está dando 2.777 vueltas. Y ahí sigue, y ahí sigue, y ahí sigue. Qué lindo. Y ahí sigue. Pero el decimal me dice la porción de 360 grados a lo que equivale. Entonces, si yo veo el plano cartesiano y ya yo sé que estos son 0 grados, yo sé que estos son 90 grados, yo sé que estos son 180 grados y yo sé que estos son 270 grados, yo puedo ver la parte decimal de las vueltas como los decimales. Por ejemplo, estos serían 0 decimales, aquí habrían 0.25 decimales, aquí habría 0,5, es decir, 0,5 vueltas, y aquí habrían 0,75 vueltas. Entonces, ¿qué significa el 0,78? Quiere decir que mi ángulo, a pesar de que dé 2.700 vueltas, yo sé que la última parte está cayendo aquí, en este cuadrante, porque tiene decimal 0,78 y yo sé que 3/4 de vuelta es 0,75. Chiquillos, ¿qué pasa si hacen 360 y lo multiplican por 0,78? ¿Cuánto les da? 280,8. ¿200? 80,8. Ahí está. Entonces, 280,08 grados. Ven que está por encima de 270 grados. Entonces, en otras palabras, tener un ángulo de 1.000.000 de grados es exactamente tener un ángulo de 280,08 grados, donde ya sabemos que se dieron 2.777 vueltas, pero la última parte es lo mismo que hacer un ángulo de 280 grados. Entonces, no sirve, o sea, y sí es importante entender de que uno puede dar 1.000.000, 2.000 vueltas, 5.000 vueltas, pero al final es lo mismo que encontrar un ángulo que vaya de 0 a 360 grados. Lo que tenés es solamente una variación de ese ángulo. Alguien me preguntó, brujería, dice Victoria. ¿Sí me Digamos, entiendes? profe, Ajá. digamos, los decimales es como si el ángulo, ¿cómo lo pongo? Digamos, como si esos 360 fueran a 100, digamos, como el 78% de la vuelta. Ajá, muy bien, muy bien. Usted lo entendió perfectamente. Se complicó, pero está bien. Usted usted está dando 2.777 vueltas, 78. No estás llegando a la vuelta completa, estás llegando al 78% de esa vuelta. Y el 78% de una vuelta, multiplícalo por 360 y te da los 280 grados. Ese es el equivalente. Muy bien. Muy bien. ¿Dudas, chiquillos? ¿Alguna duda más? Profe, no estoy entendiendo qué hacen para obtener la mayoría de resultados. Ay, santísima Trinidad. Hey, Pablo, lo que estamos haciendo es nada más dándote ángulos muy grandes y pasarlos a ángulos o a valores más pequeñitos para no hacer tantas vueltas. Voy a hacer otra explicación y voy a borrar esta. Ok, vamos a hacer otra explicación. Vea que esto estoy explicándolo así a modo grosso, con regla de 3, con algunos conceptos. Lo que estoy haciendo también es diagnosticando qué tanto vieron en el cole, qué no vieron. Y si no vieron nada, pues sí se asustan. No, mentiras, no se me asusten. Ahí me preguntan. Vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, ya ustedes saben que esto era 2.700, bueno, no importa, dejémoslo aquí. Voy a borrarlo aquí. De ahí quedó grabado en el video. Ok, estoy grabando, ¿verdad? Así. Muy bien, chiquillos, vamos a hacer otro ejemplo. Voy a ponerles un ángulo de 700 grados. Entonces, bueno, 700 grados no. Pongámosle 780 grados. Entonces, si yo tengo que hago giros de 0 hasta 360 grados, yo quiero entender, o lo que estamos haciendo es, cuánto equivale 780 grados en cantidad de vueltas. Entonces, el ejercicio que les preguntaba era, tomen 780,
Divídelo entre 360. ¿Y cuánto les da esto al dividir entre 360? Coma 17. ¿Cuánto? 2,17. Ok, 2,17. Entonces, el 2,17 lo que me dice es 2, es que hay dos vueltas. Y la parte decimal me dice que di el 17% de las vueltas, para hacer la analogía del compañero, de las vueltas. Entonces, esto quiere decir que si yo quiero dibujar 760 grados, yo sé que aquí llevo 0 vueltas, aquí llevo 0,25 vueltas, o sea, un cuarto de vuelta. Aquí yo llevo 0,5, media vuelta. Esto es un cuarto de vuelta, media vuelta. ¿Aquí cuánto llevaría? 3/4 de vuelta, 0,75. Y aquí llevo una vuelta completa. Entonces, los decimales me están dando 17%. Y esto significa que 0,17 es un número o es un decimal que está entre 0 y 0,25. Entonces, si yo quiero entender 780 grados, quiere decir que estoy dando una vuelta, dos vueltas y el último o la última parte está quedando en este cuadrante o en esa partecita. Ahorita vamos a ver que eso es cuadrante. Entonces, significa que dar 780 grados, es decir, hacer un giro de 780 grados, es lo mismo que hacer o haber hecho sencillamente un giro ¿de cuánto? De 0,17 multiplicado por 360 grados. ¿Y cuánto les da eso, chiquillos? Ahí está. Es lo mismo que haber hecho un giro de 61,2 grados. Más o menos. ¿Sí me entendieron? ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí. Bueno, yo creo que sí. Ok, cualquier cosa, si no, ahora también tengo el espacio de dudas. Ahora, yo lo hice esto con un número positivo, pero si el ángulo hubiera sido negativo, los giros son contrarios. Vean que yo estoy partiendo de acá, ya yo estoy partiendo desde este lado, desde el eje X positivo, pero bueno, no he definido que es un ángulo en posición estándar y que sea normal. Pero si el ángulo hubiera sido de menos 780 grados, entonces hay que tener otro cuidado, porque vean que se gira en sentido contrario. Entonces, si yo hubiera girado en sentido contrario, tendría que haber girado menos 2,17 vueltas. Entonces, girar menos 2,17 vueltas es hacer esto, una vuelta, dos vueltas, y la parte negativa hubiera quedado aquí. Ya no queda en este cuadrante, sino que queda en este. Entonces, para nosotros, menos 780 grados hubiera sido, en este caso, lo que sería menos 61,2 grados. O sea, no quedan los 61 grados, quedan menos 61 grados, porque apuntaría hacia abajo. ¿Ok? Entonces, tener ese cuidado si el ángulo hubiera sido, por ejemplo, negativo, que se hace las vueltas al revés. Bueno, dudas, preguntas sobre esa profe, observación. Ajá. yo no sabía que los ángulos pueden ser negativos. Yo pensaba que siempre tienen que ser positivos. Ah, sí, pero no, claro, usted puede girar para cualquier lado. Lo que va a pasar es que depende del sentido de orientación que estemos trabajando o el sistema cartesiano en el que estemos trabajando, usted puede hacer giros positivos o negativos. Usualmente yo no me quedo con el ángulo de menos 61,2 grados. Lo que hago es que le sumo 360 y aquí, para que quede positivo, entonces yo digo, en vez de que sea menos 61,2 grados, le sumo 360 y eso me da 298,8 grados. Entonces, en vez de que gire de ese lado, yo puedo decir que el ángulo gire para allá, en sentido positivo. En otras palabras, lo que importa es que son ángulos que vamos a ver, se llaman coterminales, porque todos terminan en el mismo lugar. Es decir, el lado final siempre es el mismo y tienen la misma equivalencia. Alguien levantó la mano, pero la quitó. Era Paula. Sí, profe, yo le iba a preguntar que entonces cuando es positivo va contrario a las manecillas del reloj y cuando es negativo va con las manecillas del reloj. Exactamente, y si está en posición normal, o bueno, en este caso, como lo estás viendo ahí, sí, sería en ese sentido, contrario a las manecillas del reloj,
o a favor de las manecillas del reloj. A favor va a ser negativo y en contra de las manecillas del reloj va a ser positivo. Ujú. Ese es el estándar internacional. Es un estándar, una forma de convención, como ponerle uniforme a todos en el cole para uniformarlos. Me decía el profesor de filosofía, pero es eso, es un estándar, una norma, una regla que se sigue para que se entienda y se homogeneice internacionalmente. Ujú. No sé si tienen más dudas, chiquillos. Profe, Sí, una duda. Entonces, una forma de ver los 360 grados es llegar a 180 y después empezar desde menos 180 y ir sí, bajando hasta cero. Ok, sí. gracias. O sea, lo que usted acaba de explicar es 180 menos 180 grados. Hiciste una suma y una resta y da 0 grados, que es 360 grados. Muy bien. Está volando, Daniel. Bueno, entonces, chiquillos, ya con estas ideas, entonces vamos a ir entonces a hacer una practiquita pequeñita. Esta practiquita entonces la hacemos en conjunto. Yo tengo ahí los ángulos alfa, beta y zeta. Se lee teta, pero también es zeta, en su forma latinizada. Entonces, cuya medida en grados se da a continuación. Determine la medida en radianes. Entonces, chiquillos, ¿cuánto equivale 60 grados en radianes? Alguien que me ayude, no sé, levantando la mano o habla, lo que ustedes quieran. ¿Cómo paso de los 60 grados a radianes? ¿Qué había que hacer? Eso, José, levantó la mano José, dime, José. Aquí echando el agua. Sí, eso habría que saber, es la fórmula, ¿no? De Ujú. pi por grados dividido entre 180. Muy bien, entonces sería pi, los grados son 60, ajá, entre 180 grados, muy bien. ¿Y cuánto te da eso? El pi no lo tocas, solamente hace 60 entre 180. Usualmente uno deja el pi quedito. Un tercio pi. Muy bien. Un tercio de pi radianes. Exactamente, muy bien. ¿Qué significa esto? Tomé media circunferencia, que eran pi radianes, y lo estoy partiendo en ¿cuántas partes? En 3 partes. Y esto exactamente es un tercio de pi radianes. O esta abertura mide ¿cuánto? 60 grados. Cualquiera de las dos formas. O sea, representan el mismo objeto, la misma amplitud o la misma porción en el plano, pero son dos formas diferentes de interpretarse. Pi radianes y 60 grados. Por ejemplo, yo me llamo Raymond Zigzag. No conocía mi segundo nombre, pero entonces mi mamá me dice Zigzag, me dice Raymond cuando está enojado, cuando está feliz, pero hace referencia a la misma persona, que es Raymond. Entonces me imagino que les pasa a ustedes. Yo digo José y digo Pablo, entonces José cuando está de buenas y Pablo cuando está de malas, pero estoy haciendo referencia a la misma persona. Lo mismo le pasa a los ángulos y a los radianes. Yo estoy hablando de la misma porción del plano, pero uso medidas diferentes o nombres diferentes para invocarlos. Por ahí va la situación. Muy bien. ¿Quién quiere animarse con el de 75 grados, chiquillos? Pueden levantarla. Ajá, Daniel. Eso, Daniel, mándese, Daniel. Fue Daniel del primero. Alexandra, presidente. El proceso es básicamente el mismo, pues no cambian las unidades que nos están dando. Sería de 75 entre 180, quedaría 5 doceavos o 0,416 periodo. Ok, 5 doceavos con pi, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. ¿Qué significa esto? Esto significa que agarre media circunferencia. Ahora, lo que hay que hacer es, el número de abajo me dicen cuántas partes separo la circunferencia. Dice que tengo que separarlo en 12 partes. Entonces, no sé, así que me cabe. Aquí hayan 6. Aquí mitad, mitad, mitad. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, mitad, 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 mitad. Ahí está la circunferencia partida en 12 partes. Ahora tengo que agarrar 5. Entonces yo cuento 1, 2, 3, 4 y 5. Sería toda esta zona. Estos serían 5 pi doceavos radianes. Por lo que les decía antes, todo este ángulo, todo esto que estoy marcando aquí, es un ángulo de 75 grados. Es el mismo objeto, pero con dos representaciones diferentes. ¿Sí está bien, Daniel? Sí, sí. Sí. Ok, perfecto. José, pregúntame. Profe, digamos, ahí sabe que tiene que hacer medio círculo porque el grado es menor que 180. Es correcto, pero también me guío por la fracción.
Es que acordate que si yo tengo 5 doceavos, recuérdese que con uno en la escuela le decía, como yo los vacilaba a ustedes, ¿qué significa 5 doceavos? Agarre medio círculo, porque ya yo sé que estoy hablando de pi. Pi ya es medio círculo. ¿Qué son 5 doceavos de pi? De ahí significa que agarre eso y pártalo en 12 partes, y la parte de arriba me dice que sobre 5, ¿verdad? Por ejemplo, a uno en la escuela, a uno le decía, ay papito, cómase 3 cuartos de chocolate. Ese es el chocolate. Entonces, había que agarrar el chocolate, se parte en 4 partes y yo me como 3. Y esto simbólicamente eran los 3 cuartas partes del chocolate. Nada más que en mi nombre, ahora yo no tengo un chocolate, yo tengo pi. Entonces, para nosotros pi en este momento equivale a medio círculo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que 3 cuartos de pi es 3 cuartos de medio círculo. Si yo tengo 5 octavos de pi, es 5 octavos de medio círculo. No sé si me explico. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, si Sí, el sí. grado fuera de 190, entonces, bueno, ya hice el cálculo, entonces daría 19, 18avos. Entonces uno sabe que es, bueno, todo eso más un pedacito más. Más un pedacito más, exactamente. 19, 18 avos. Partiste en 18 partes. Uy, Dios mío, qué feo. Bueno, partimos en 18 partes, pero como no me alcanza, tengo que agregar un pedacito más aquí, ¿verdad? Y eso serían 19, 18 avos de pi. Muy bien, es jugar con fracciones, con la idea básica de fracciones. Muy bien. Ok, gracias. No, con gusto. Chiquillos, ¿quién quiere hacer el de 25 grados? Ah, Alexandra, antes levantó la mano. Alexandra, ¿cómo quedaría 25 grados entonces? Se queda 25 entre 180 y daría 536 grados. ¿Cuánto? 536 grados. 5,36 avos. Sí, no sé Sí, cómo es que se se salió ahí como un silbido, entonces dije yo 5,36 avos. Ok. Muy bien, vean que esto es mucho más elaborado. No lo, bueno, tratemos de hacerlo, chiquillos, en su imaginación. Hay que partir eso en 36 partes. No sea tan ingrato, qué pereza. Bueno, en realidad, qué cosa más tremenda. Bueno, ahí ustedes imaginar. Imaginar 36 partes. Entonces, quiere decir que las 36 partes, ustedes van a sombrear 5. Entonces, bueno, ahí quedó muy grande en realidad. Bueno, vamos a tomé 5, voy a ponerle aquí, tomé 5. Entonces, esta porción son 25 grados. Yo sé que es más pequeñito, pero es por efectos del tiempo y lo que estamos haciendo. Y eso también equivale a 5,36 avos de pi. Otra vez, agarré medio círculo, lo partí en 36 partes y estoy tomando 5 partecitas de las 36 que dividí. O sea, todo es a nivel de fracciones. Chicos, ¿dudas? ¿Preguntas? Este tema nos pueden hacer preguntas con incógnitas. Ah, sí, claro. Todavía no llegamos a esa parte porque primero ocupamos que entiendan estos conceptos. Pero sí les pueden hacer con incógnitas, pero no de ese Sí. tipo porque es muy fácil. Digamos, digo yo como las que vimos en exámenes pasados, digamos que eran puras incógnitas y eran como con condiciones, ¿me entiende? Como cosas que siempre pasaban. Ujú. Sí, por supuesto. Nada más que para llegar a eso que usted me pregunta, ocupamos ver varias definiciones antes para llegar a esos ejercicios. Es más, la clase de hoy no nos va a proporcionar todavía ejercicios de ese tipo, de los que ya comienzan a evaluar este tipo de examen, porque esos son conceptos ya básicos. Pero sí vamos a llegar a eso en su momento. Ok, pues, Está bien, tranquilo muchacho. Ok, vamos al revés, chiquillos. Ahora sí, vamos a pasar de radianes a grados. Entonces, ¿alguien que se anime a hacer 7 pi sobre 12? ¿Quién quiere animarse? Ajá, alguien me está diciendo ahí. Ah, Ese es el Victoria. radian, Ajá. ese es el radian. Sí, dígame, ¿cómo lo convertirías? Y la fórmula era 180 entre pi por radian. Ajá, Para que 180 se entre pi. cancela el pi y se multiplica 180 por 7 entre 12. Ajá, muy bien. O, Entonces, o 180 entre 12, más fácil. muy bien. Entonces, 180 entre 12 y lo multiplica por 7. Vea que los pi se cancelan. ¿Cuánto quedaría? Güey. Hace 180 y entre 12. 105, ¿qué? 15 por 7. Ujú.
105, dice Paula. Sí, 105. sí, gracias, más bien. Muy bien, entonces esos son 100, entonces 7 pi doceavos. Recuérdese que 7 pi doceavos era agarro medio círculo, lo parto en 12 partes, valga la redundancia. Aquí tendríamos 6 partes, ahora lo parto en 12 partes y agarro 7. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Queda como por aquí. Entonces todo esto serían 7 pi doceavos. Pero para nosotros eso equivale exactamente a un ángulo de 105 grados. Muy bien. Listísimo. Excelente. ¿Quién quiere hacer el que sigue, chiquillos? ¿Cuántos son pi 16avos? 11,25. Ah, no, pero así que chiste. Pero ¿cómo que? O sea, ¿cómo sería la fórmula? Es 180 por 180 entre pi por pi entre 16, se cancelan los pis y me queda 45 entre 4. 45 entre 4. ¿Qué cuánto te da eso? 22.5. 11,25. 11,25. O sea, eso es lo que nos interesa. 11.25 grados. Ah, ok. Ahí está. Entonces, no voy a hacer el dibujo, pero ustedes rescatar la idea o imaginar el dibujo. Imaginar el dibujo. Es decir, se cogió medio círculo, se partió en 16 partes y se tomó una parte. Y al hacer eso son 11.25 grados. Dime, José, que levantaste la mano. Profe, ¿los grados siempre son en decimales o puede ir en fracciones? Pueden ir en fracciones, nada más que aquí lo convertí a fracción como para poner 11.25 grados. Es que estaba buscando también en la calculadora cómo pasar eso a minutos y segundos, pero no lo encontré. Pero bueno, no importa, puedes dejarlo como 11.25 grados. Ok, ok. ¿Está bien? O 45 cuartos de grados, eso no importa. Muy bien, ¿quién quiere hacer el otro, chiquillos? El 2, ya ese es el último, sobre medida de ángulos. Vamos a ver. Si hay un 2, me imagino que debe entenderse que es 2pi. No, si es un 2 es 2 radianes, esos son 2 radianes. Ahí no viene el pi. Entonces, eso sería así, 180 entre pi. Y había que multiplicarlo por 2. Ahí no hay nada que cancelar. Y eso, ese sí va a quedar en decimales, porque como no aparece el pi para cancelar, ahí ni modo, sencillamente se deja en decimales, no se puede hacer nada más. Ya Victoria lo hizo, le dio 114.59 grados. Pero observen que si dividen ese 114 entre 2, ese 114.59 lo divide entre 2, son los 57.29 grados. Porque recuerden que un radián era 57.29 grados. 2 radianes van a ser 114,59 grados, que también se obtiene, como ustedes lo vieron ahí, 180 por 2 entre pi. Y ni modo, chiquillos, ahí hay que calcular o sacar los decimales. Lo único que sabemos es que esto era medio círculo. 2 radianes es 1 radián, y aquí está 2 radianes. 1 radián, y recuerden que este recorrido son 114,59 grados. Y no hay nada más que hacer, quedó feo con decimales, pero sí la vida fea con ciertas cosas. Muy bien, ¿dudas, preguntas? ¿Sí entendieron la idea de grados y radianes? Sí. Bueno. Entonces, chiquillos, ya como ustedes son expertos en grados y en radianes, es decir, pueden pasar de radianes a grados o de grados a radianes, entonces vamos a hablar de lo que se llama el círculo trigonométrico. El círculo trigonométrico es un estándar, es un círculo que está centrado en 0, 0 y tiene y corta al eje X, al eje Y y a los demás ejes en 0, en 1, 0, 0, 1, menos 1, 0 y 0, menos 1. La idea del círculo trigonométrico es que yo puedo posicionar o medir los ángulos en ese círculo que está ahí. Y ustedes dirán, ¿cómo, profe? Bueno, véanlo acá. Yo tengo el círculo trigonométrico y yo me puedo dar cualquier punto sobre la circunferencia. Y lo que me gustaría entender es que, bueno, el círculo tiene radio unidad. El radio de este círculo es 1. Entonces, yo lo que quiero saber es
cuánto vale o cuál es la distancia que hay de cualquier punto al origen. Entonces usamos la fórmula de distancias de punto recta. Entonces ya aquí está calculado. Pero para hacerlo a pata, recuerden que la distancia de P a O es la distancia que hay del punto X, Y, porque este punto tiene coordenadas X, Y. Y el origen tiene coordenadas 0,0. Entonces, ¿qué pasa si yo saco la distancia entre estos dos puntos? Esto va a ser la raíz de X menos 0 al cuadrado más Y menos 0 al cuadrado, y me queda que esto es X al cuadrado más Y al cuadrado. Pero, como ya yo sé que el radio mide una unidad, yo sé que X al cuadrado más Y al cuadrado vale 1. Y si elevo al cuadrado a ambos lados, me queda que X al cuadrado más Y al cuadrado es exactamente 1. Y aquí lo que están viendo ustedes, chiquillos, es lo que se llama la ecuación de un círculo de radiounidad. Yo creo que en el cual lo vieron con geometría analítica, donde el profe les decía, es que la ecuación de un círculo es X al cuadrado más Y al cuadrado igual al radio al cuadrado. Entonces, para nosotros, esto se deduce no porque es mágico, no, es porque se utiliza la fórmula de distancia entre dos puntos, y ya yo sé que cualquier punto en el círculo trigonométrico, es decir, en un círculo con radiounidad, siempre tiene esta fórmula, X al cuadrado más Y al cuadrado igual a 1. Ay, no vieron geometría analítica, dice Diego, bueno, no sé qué tan cierto sea, ¿no? Ok, entonces, bueno, si no sabían de algo de geometría analítica, entonces esto es lo más sencillo, ¿verdad? Sacamos la distancia entre dos puntos y ya ustedes saben cómo se saca la ecuación de un círculo. O nos dice que todo punto que está en ese círculo, X al cuadrado, la coordenada en X al cuadrado más la coordenada Y al cuadrado, les tiene que dar 1. No sé si tienen dudas con esto, chiquillos. Justamente yo estoy esperando que usted nos dé lo que nos deja bateados. Ah, ok. Ok. Bueno, entonces fuera de esto del círculo, ¿sí lo entendieron? El circulillo. Ujú. Ok, Hey. ok, está clarito. Es un círculo, tiene radiounidad. Hasta el momento nada del otro mundo. Ok, en el círculo trigonométrico podemos hablar de cuadrantes. Entonces en este caso, nosotros lo que tenemos es que en un círculo, esta zona se le llama el primer cuadrante, a esta zona se le llama el segundo cuadrante, a esta zona el tercero y a esta zona cuarto cuadrante. Ya yo les había adelantado algo, pero es importante recordar que hay primero, segundo, tercer y cuarto cuadrante. Ok, cuando ya tenemos los cuadrantes, entonces nosotros podemos decir lo que se llama posición estándar o posición normal. Entonces, todo lo que hemos hecho es medir círculos o medir, perdón, ángulos en posición normal o posición estándar. ¿Qué significa eso en matemáticas? Cuando el lado inicial está sobre el eje X, cuando el lado inicial está sobre el eje X positivo, decimos que un ángulo está en posición estándar o en posición normal. Eso es lo que significa. Y ustedes dirán, profe, pero eso no es así, o sea, siempre será de esa forma. No, por ejemplo, en física, nosotros se van a encontrar con sistemas de referencia, y puede ser que el profesor mida los ángulos de esta manera y diga al profe, mira, es que aquí tenemos 280 grados, pero vean que el lado inicial está sobre el eje Y positivo. Este es un ángulo que no está en posición normal. No está en posición normal. Entonces, matemáticamente, sencillamente, pues, no tiene su lado inicial en el eje X positivo. Entonces, ¿qué es posición estándar o normal? Que tiene su lado inicial en el eje X positivo. Eso es lo que pasa. Puede orientarse con el sentido del reloj al derecho o al revés, pero si su lado inicial está ahí, está en posición estándar. ¿Dudas hasta ahí, chiquillos, con esto? ¿Preguntas? Profe, Ajá, dime. entonces ahí sabemos que está como un poquito girado el círculo, digamos, de donde comienza. Ujú. Y con eso, ¿qué podríamos sacar con eso? No, es nada más porque nos va a servir para definir luego las funciones trigonométricas. Ahorita no va a hacer diferencia alguna. Sencillamente queda ahí. Pero, o sea, ahorita no hace ninguna diferencia. O sea, usted puede medir con cualquiera de los ejes y no hay problema, pero lo ocupamos así para definir luego las razones trigonométricas. Pero fuera de eso, nada del otro mundo. ¿Está bien?
Ok, ok, porque yo pensé que ahorita iba a decir, no, es que ahora la fórmula es diferente, cuando es así, yo, ay, ahora sí. No, no, es que a veces en los ejercicios dice un ángulo en posición estándar o posición normal. Entonces, esa indicación es importante para saber que usted puede colocar o puede medir ya sea de esta manera o de esta manera. No importa, para atrás o en sentido positivo o negativo, pero puedes hacer las mediciones. A eso es lo que me refiero. Ujú. Ok, ok, gracias. Tranquilo, está bien, no, con gusto. Muy bien. Aquí tenemos, chiquillos, ejemplos de ángulos en posición estándar. Por ejemplo, aquí este ángulo da exactamente más de 2 vueltas, pero el lado inicial está en el eje X positivo. Este ángulo es negativo, va que gira en sentido contrario a las manecillas del reloj, pero está en posición estándar porque su lado inicial está en el eje X positivo. Este ángulo les da exactamente 1, 2 vueltas y un poquito más. Este es un ángulo que es negativo, pero está en posición estándar. Este es un ángulo que está también en posición estándar. Es un ángulo positivo, pero está en posición estándar porque el lado inicial está en el eje X positivo. Entonces, todos los 4 ejemplos hablan de un ángulo de 495 grados, de menos 135, de menos 810 grados, de 675 grados. Vienen sus medidas en radianes, pero todos están en posición estándar, por lo que ya les dije, ¿verdad? No sé si tienen dudas con los dibujillos. En resumen, todos están en posición estándar o normal. Y pueden ser positivos o pueden ser negativos. Profe, Sí, una duda, todos estos empiezan en el lado de X a la derecha, si empezar a la izquierda sería estándar, igual. no, ya no sería estándar. Es un ángulo diabólico. No, ya no funcionaría. Tiene que estar en el eje X positivo. Muy bien. Entonces, vamos a ver algo rápido. Se llaman ángulos cuadrantales. Los ángulos cuadrantales son aquellos que el lado final son ángulos, ojo, un ángulo en posición estándar, que ya saben qué es, se dice que es un ángulo cuadrantal si su lado terminal coincide con alguno de los semiejes coordenados. Entonces, por ejemplo, en este dibujo, nosotros tenemos que ese ángulo es cuadrantal, porque vea que está dando una vuelta y el lado final coincide con el eje Y. Si coincide con el eje Y, el lado final, o con el eje X, es cuadrantal. ¿Por qué este que sigue es cuadrantal? Vea que eso es un ángulo de menos 180 grados, pero el lado final quedó en el eje X. Este es un ángulo de menos 810 grados. Es un ángulo cuadrantal porque el lado final coincide con el eje Y. ¿Me explico? Los cuadrantales son aquellos que están en posición estándar, pero además el lado final siempre coincide con el eje X o con el eje Y. Eso es todo el secreto que tienen que saber. En la práctica, ¿qué es lo que les va a interesar? Yo les digo a ustedes, chiquillos, este ángulo de 850 grados es cuadrantal. Es cuadrantal. Ahí se fue para acá. Entonces, ¿cómo saben ustedes si no tienen el dibujo? Para saber que el ángulo es cuadrantal. Entonces, para saber, agarren 850, divídelo entre 90 grados. Si la división es exacta, es cuadrantal. Si la división no es exacta, no es cuadrantal. ¿Cuánto da eso? 850 entre 90. 9.44. 9.44. ¿Tiene decimales? No es cuadrantal. ¿Sí me entendieron? Eso es lo rápido. No es cuadrantal. Para que sea cuadrantal, tiene que ser múltiplo de 90 grados o múltiplo de pi medios. Entonces, en este caso, no es cuadrantal. Por ejemplo, si yo les doy 7 pi medios, ¿es cuadrantal, chiquillos? Entonces, agarren 7 pi medios y divídelo entre pi medios. Porque 90 grados equivale a pi medios, pero nada más que está en radianes. Pero los pi medios se cancelan y queda 7. No hay decimales. No hay decimales, por lo tanto es cuadrantal. Entonces, sí es cuadrantal. Y ahí eso es todo lo que tienen que saber de cuadrantales. Divídelo entre 90 grados o divídelo entre pi medios, si está en grados o si está en radianes. Si la división es exacta, es cuadrantal. Si la división no es exacta, pues no es cuadrantal. ¿Sí estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Bueno, sigamos con lo que viene. Ángulos coterminales.
Esto ya lo habíamos hablado. Los ángulos coterminales son ángulos, por ejemplo, aquí la definición dice que son dos ángulos que están en posición estándar, pero son coterminales, sí, solo sí, sus lados terminales coinciden. Entonces, vean que aquí en este dibujito, esos ángulos son coterminales, porque el ángulo alfa y el ángulo beta tienen el mismo lado final y están en posición normal. Aquí, este otro es un ángulo, son ángulos coterminales. ¿Por qué? Porque están en posición estándar, pero el ángulo alfa y el ángulo beta tienen el mismo lado final. Y el último también aplica lo mismo. Son ángulos que son coterminales. Usualmente lo que les van a preguntar a ustedes es, o lo que les pueden preguntar así rápido es, encuentre un ángulo coterminal para 30 grados. Chiquillos, ¿cómo encuentran un ángulo coterminal para 30 grados? Recuérdense que son aquellos ángulos que terminan o que coinciden en su lado final. Entonces, en la práctica, nada más hagan 30 más 360 grados. ¿Y cuánto les da eso? 390 grados. O ustedes hacen, a 30 le quitan 360 grados, y si a 30 le quitan 360 grados, les da menos 330 grados. O pueden agarrar 390 grados y le pueden sumar otros 360 grados. Entonces, si a 360 les da 750 grados. Entonces, 30 grados, 390, 750 y menos 330, todos son ángulos coterminales porque se consiguen de sumar 360 grados, es decir, una vuelta completa para que vuelvan a coincidir en el mismo lugar. Esa es la idea de lo que les pueden pedir rápidamente. Ah, el 30 yo me lo inventé. Este 30 yo me lo inventé. Raymond se lo inventó. Si ustedes me dicen, profe, ¿qué pasa con 40? Lo podemos hacer con 40, no se preocupe. Ok. ¿Dudas, chiquillos, con esto que está aquí? ¿Sí está clarito? Los coterminales son los que empiezan y terminan igual. Para encontrarlos, súmenle o réstenle tantas veces 360 grados. Así encuentran coterminales. ¿Cómo haría si el ángulo estuviera en radianes? Por ejemplo, ¿cómo me encuentro un ángulo coterminal a 5pi? El 5pi me lo inventé. ¿Qué harían para encontrar un coterminal a 5pi, chiquillos? Le sumaría la resta 2pi. Muy bien, nada más. Entonces, 5pi más 2pi, ¿cuánto da? 7pi. Ah, pero le puedo volver a sumar otros 2pi, 9pi. O resto 2pi, a 5pi le resto 2pi. Ah, bueno, entonces me queda 3pi. Entonces, 5pi, 3pi, ¿cuánto dijimos? 7pi o 9pi, todos son ángulos coterminales. Lo único que hice fue sumar o restar 2pi. Vean que 2pi es el equivalente a 360 grados. Entonces, es la misma idea. Ok. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, chiquillos? Profe, Profe, ahí en 390 más 360 sería, ¿no? Ah, sí, sí. profe, eso iba a decir yo. Ay, sí, mira. 390 más 360. Pero el resultado sí dio bien. Ah, sí, sí dio bien. 750. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda, chiquillos? ¿De ángulos coterminales? Profe, entonces, ¿qué tiene que dar, digamos, cuando analizamos ese ángulo para que sea coterminal? ¿Me entendí? No, no, no. O sea, hay varias formas en que te lo pueden preguntar. Entonces, si yo te digo, yo quiero encontrar un ángulo coterminal a 30 grados, usted lo que hace es que suma o resta 360 para encontrar otro coterminal. Y si el ángulo estuviera en radianes, usted suma 2pi o resta 2pi. Esa es una forma de preguntarlo. Otra forma es eso, fue que yo me lo inventé. Puede ser que yo te pregunte, mira, ¿quién me habló? Belén o Sioni. Sioni. Por ejemplo, yo te puedo preguntar, Sioni, ¿el ángulo de 600 grados y el ángulo de 100 grados son coterminales?
Entonces, la pregunta es, ¿yo puedo obtener el 100 grados restándole a 600, 360? ¿O puedo obtener los 600 grados sumándole 360 a 100? Cualquiera de las dos opciones puede hacer, pero ¿qué pensarías? ¿Serán o no coterminales? O sea, tendrían que dar igual, entonces no. No, ¿qué pasa si usted a 600 le quita 360? 240. 240 grados. 240 y 100 grados se dibujan igual. Aquí está 100 grados y por aquí está 240 grados. Mientras usted aquí hizo una vuelta de 100 grados, aquí usted hizo un giro de 240 grados. Observa que los lados finales no son iguales, o sea, las flechitas apuntan en forma diferente, entonces no son coterminales. Ah, ok. Eso es, por ahí va la cosa, nada más para saber si son o no iguales. Gracias. Ok. Profe, Sí. una duda, en la parte de la derecha abajo, en el 5pi, entonces usted le quitó 2pi, puesto que esa sería la, podemos decirle como la equivalencia a 360 grados en radianes. Ajá, exactamente. Sí, lo que pasa es que lo que hiciste fue disminuir en un giro. Entonces, para retroceder a un valor que sea no muy grande. Es que en la práctica, uno lo que le interesa es tener ángulos entre 0 y 360 grados o entre 0 y 2pi. Porque si usted tiene un ángulo de 7pi o 9pi, para hacer cálculos es muy grande. Y usted podría, en vez de calcular valores muy grandes, pasarlo a alguien que lo represente y que sea más pequeño. No sé si me explico. Sí, entonces sí, estaba viendo y prácticamente cuando pi es, o sea, pi se multiplica por un número impar termina en 180 y cuando se multiplica por un número par queda en 0. ¿Es cierto eso? Es cierto, es correcto. Es como para analizarlo de una forma más rápida. Sí, claro, claro, no, muy bien, pero sí, es una forma de darnos en cuenta de esa situación. Muy bien, chiquillos. Con gusto. Profe, Ok, chiquillos, sí, dígame. yo tengo una pregunta con eso mismo. Digamos, ¿qué pasa si me dan dos ángulos y me pregunto si son coterminales, pero están muy, muy aparte, digamos, que me den como 1050? Por más que le sume o le reste 360, no me van a dar lo mismo. Pero no, lo que hace usted en la práctica, voy a invocar la pizarra diferente, porque ya no tengo más pizarras. Entonces, ¿ven esa pizarra? Sí. Sí. Entonces, si usted le dan, perdón, chiquillos, que se me salió el zoom. Ok, entonces, por ejemplo, si yo tengo el ángulo de 1000 grados, ¿y cuál otro me dijiste? 50. Ajá, 50 grados. Este es muy grande, entonces, pero yo lo que hago es que tomo 1000 y lo divido entre 360 grados para saber cuántas vueltas está dando. Si yo hago 1000 entre 360, ¿cuánto me da? Ahí está. Vea que me da 2.77, pero ¿qué significaba esto? Que va a estar en 0, o sea, que el ángulo es de 0,77 por 360. Ajá, ¿y cuánto es eso? 0,77 por 360, ajá. ¿Y cuánto da ese cálculo? Ahí está, 277.2 grados. O sea, mientras que por aquí usted tiene el ángulo de 50 grados, el ángulo de 1000 grados es lo mismo que tener un ángulo de 277.2 grados. Y como los ángulos entre 0 y 360 son todos distintos, quiere decir que mientras este apunta para allá, entonces estos dos no son coterminales. Ok, ya lo entiendo. Perfecto. Sí, claro, sí. Usted puede poner un ángulo de 1000 millones de grados y 1 millón, lo dividís entre 360 y haces esta misma idea de comparar la parte fraccionaria para ver dónde está ubicado. Ok, profe, muchas gracias. No, con gusto. Muy bien, chiquillos, volvemos a la presentación. Ven, presentación, ven. Ahí está. Entonces, ya lo que nos queda hablar son los ángulos de referencia. Estos sí son sumamente importantes, chiquillos.
Un ángulo de referencia es un ángulo en posición estándar o normal, tal que alfa no sea un ángulo cuadrantal. Hijo de pucha, el ángulo de referencia asociado a alfa se denota por ref de alfa y se define como el ángulo agudo de medida positiva formado por un semieje de X y el lado terminal de alfa. En resumen, vean los 4 dibujos. Un ángulo de referencia que está en el primer cuadrante coincide con el mismo ángulo. Es el mismo ángulo, eso es todo. Si el ángulo está en el segundo cuadrante, el de referencia, para yo calcular el ángulo de referencia, tengo que hacer 180 grados y quitarle alfa, o en radianes a pi menos alfa. Si un ángulo está en el tercer cuadrante y yo quiero calcular el de referencia, vean que se pasa de 180, entonces es pi, o sería 180 grados más alfa o pi más alfa. Y si un ángulo está en el cuarto cuadrante, para sacar el ángulo de referencia, lo que tienen que hacer es, sencillamente, a 360 grados le quitan alfa, o a 2pi le quitan alfa. Esas son las 4 reglas para calcular un ángulo de referencia. Yo usualmente cuando estoy en clase yo pongo aquí como una mariposa. Ah, qué lindo, chiquillos. Hago como una mariposa, le pongo antenas y los sobacos de la mariposa, los sobaquillos de la mariposa son los ángulos de referencia. Entonces, dependiendo de dónde tengan el cuadrante, ustedes calculan el ángulo de referencia. Ustedes dirán, profe, pero ¿para qué se calcula el ángulo de referencia? Ya les voy a explicar eso más adelante, pero por el momento lo que me interesa es que sepan calcular un ángulo de referencia. Entonces, vamos a hacer ejemplos para que me entiendan a qué me refiero. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, chiquillos, 30 grados, ¿cuál es su ángulo de referencia? ¿Cuál es el ángulo de referencia de 30 grados? Entonces, lo primero que ustedes tienen que ver es, ¿dónde está 30 grados? ¿En el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante o cuarto cuadrante? ¿En dónde? En el primero. En el primero. ¿Qué dice la teoría? La teoría dice que el ángulo de referencia de 30 grados es el mismo ángulo. Entonces, el de referencia 30 grados es el mismo ángulo. Es decir, 30 grados coincide con el sobaco de esta mariposa. Es decir, queda en esa misma posición. Muy bien. ¿Qué pasa si yo les pregunto por el ángulo de referencia de 120 grados? ¿Cuál sería, chiquillos? Entonces, ¿en cuál cuadrante está 120 grados? ¿Primero, segundo, tercero o cuarto? Segundo. Segundo. Entonces, ¿qué dice la teoría? La teoría dice que el ángulo de referencia de 120 es lo que hace falta para llegar a 180 grados. ¿Cuántos grados me hace falta para llegar a 180? 60. ¿Listo? Ese es el ángulo de referencia, 60 grados. Eso es lo que hace falta para completar media vuelta, en el caso del segundo cuadrante. Chiquillos, ¿qué pasa si yo les doy 210 grados? Uy, ¿qué pasa si yo les doy 210 grados? ¿Cuál es el ángulo de referencia de 210 grados? ¿En cuál cuadrante está esto? Es decir, ¿dónde está 210 grados? ¿En qué cuadrante? ¿En el tercero? Está en el tercero. Entonces, ¿qué dice la teoría? El ángulo de referencia es lo que yo me pasé de 180 grados. Es decir, ¿cuánto me estoy pasando de 180 grados? Es aquí, en este sobaco. Antes estaba aquí, ahora estoy en este sobaquillo de la mariposa. Entonces, ¿cuánto me pasé de 180, chiquillos? 30. 30 grados, muy bien. Entonces, el ángulo de referencia es de 30 grados. Y por último, ¿cuál es el ángulo de referencia de 330 grados? Profe, Ajá. no entendí esa del tercer cuadrante. Ah, es que en el tercer cuadrante nosotros tenemos 210 grados. 210 grados está por acá. Entonces, en matemáticas, el ángulo de referencia es el ángulo que está aquí. Es esto que está aquí, que acabo de pintar. Es lo que me estoy pasando de 180 grados. Entonces, el ángulo es esta apertura. Entonces, ¿cuántos grados me estoy pasando de 180? Entonces, cuando usted hace 210 menos 180, te da 30 grados. Entonces, este ángulo es el que vale 30 grados. Más o menos. Profe, porque ahí en la fórmula puso 180 más
O sea, porque puso más en vez de menos. Y no están al revés. Sí, están al revés, tiene razón. Aquí es más y aquí es menos. No, no es, No. digamos, la segunda sí estaba bien, pero la tercera no sería 210. Digamos, alfa, ajá. Es al revés, tiene razón. Muchas gracias, chiquillos. Tienen ustedes toda la razón. Ve qué dicha, están poniendo atención. Entonces, es alfa menos 180. Ahí disculpen. Sí, sí. Y ahora sí ya lo arreglamos. Muy bien. No sé por dónde iba, ya me quedé pegado. Ah, sí, que le estaba explicando a la compañera que 30 grados es lo que hace, es lo que está en medio. O sea, para llegar a 210 desde 180 grados, tengo que caminar 30 grados para poder hacer ese giro. Más o menos, señorita. Sí, sí, profe, gracias. Ok. Chiquillos, y 330 grados, ajá, dime. Es que, digamos, entonces en el ángulo de referencia no importa si es negativo. No, no importa. Lo que pasa es que tienes que ubicarlo en el cuadrante y comparar qué hacer, si sumas o restas a 180. Porque ya si el ángulo es negativo, pues habría más bien que sumar para que quede positivo. O sea, porque lo que importa es que el de referencia es positivo. Entonces, si el ángulo fuera negativo, pues hay que trabajarlo ya con las formulillas que les di ahí. Mi recomendación es que convierte el ángulo negativo, súmele 360 a ese ángulo negativo para que quede positivo. Y ya, el ángulo ya usted puede determinar en qué cuadrante está. Ahorita hacemos uno para ejemplo, ¿está bien? Ok, chiquillos, entonces, ¿cuál es el de referencia de 330 grados? Que está en el cuarto cuadrante, ¿qué habría que hacer? Es lo que hace falta para llegar a 360. Ajá, ¿cuánto falta para llegar a 360 grados? 30. 30. Listo, eso es. Entonces, el ángulo de referencia de 330 grados son 30 grados. Es decir, estamos en esta posición. Entonces, si yo aquí tengo 330 grados, lo que me hace falta para llegar a 360 son 30 grados. Eso es lo que tienen que saber para calcular ángulos de referencia en cada uno de los cuadrantes. Vamos a ver, ¿cuál sería el ángulo de referencia de menos 100 grados? ¿En qué cuadrante está menos 100 grados, chiquillos? Entonces, ustedes vean, lo pueden hacer de esta manera. Si el ángulo es negativo, busquen un coterminal. ¿Cómo se encontraba un coterminal? Tomen 100 grados y sumen en 360 grados para que el ángulo ya no quede negativo. Y ustedes hacen menos 100, menos 100 más 360, eso les da 260 grados. ¿Y en qué cuadrante está 260 grados, chiquillos? ¿Primero, segundo, tercero o cuarto cuadrante? Tercero. En el tercero. ¿Y cómo encontramos, según la mariposa, este ángulo? Hay que sumarle 180, hay que restarle 180. ¿Qué hay que hacer? Restarle 180. Ajá, porque 260 es lo que se pasa de 180. ¿Cuánto me estoy pasando de 180 grados? 80 grados. Muy bien, entonces el ángulo de referencia de menos 100 grados son 80 grados, porque al final menos 100 grados es lo mismo que tener de 260 grados. Entonces, pero ven, el de referencia siempre es un ángulo que es, primero que todo, está en posición estándar, no es cuadrantal y es un ángulo positivo. Entonces, por eso es que nos da 80 grados. ¿Dudas, preguntas, chiquillos? No sé si quieren que le saquemos el ángulo de referencia a otro. ¿No? Profe, Sí. no sé si podría repetirnos así rápido lo que es para cada uno. Por ejemplo, eso que nos dijo que se pasa de 180, solo que de los 4, por favor. ¿Cómo de los 4 se pasa de 180? Por ejemplo, el primero, ¿cómo es? Es lo que le falta para Sí, llegar claro. a 90. Eso mismo. Sí, si el ángulo está en el primer cuadrante, es exactamente el mismo ángulo. Si el ángulo está en el segundo cuadrante, tienen que aplicar esta fórmula, 180 menos alfa, o pi menos alfa. Es que depende si el ángulo se los dan en radianes o se los dan en grados. Si el ángulo está en el tercer cuadrante, es decir, es este dibujito, entonces más bien a alfa le quitan 180 grados, o a alfa le quitan pi, depende si está en grados o está en radianes.
Y en el cuarto cuadrante, lo que tienen que hacer es a 360 grados le quitan alfa o a 2pi le quitan alfa. Esas son las 4 reglas para poder encontrar los ángulos de referencia. Yo no les pido que se aprendan las fórmulas, sí les pido que se aprendan como ese dibujillo. Y con el dibujillo uno más o menos se guía qué tiene que hacer en cada cuadrante. En este quedan iguales, en este tienen que hacer una resta a 180, en este más bien al ángulo le quitan 180 y en el otro a 360 más bien le quitan alfa. Esas son como las 4 ideas principales para encontrar los ángulos de referencia. Sí, voy a hacer otro de cuadrante de 3. Vamos a ver. Ok, voy a hacerlo pero con pizarra nueva. Voy a hacer una pizarrilla nueva por aquí. Entonces, en esta pizarra, chiquillos, vamos a darnos un ángulo que esté en el tercer cuadrante. ¿Alguien me puede decir un ángulo que esté en este cuadrante? Un ángulo que esté entre 180 y 270 grados. Vamos a ver. Muy bien. Entonces, ¿alguien me puede inventar ese angulillo? El que quieran ahí. 195. 195 grados. Muy bien. Entonces, este ángulo mide 195 grados. Entonces, ¿cómo calculo el ángulo de referencia de 195 grados? Entonces, se supone que la teoría dice que en este caso, lo que tengo que encontrar es esta abertura. ¿Cómo se encuentra esa abertura? Sería a 195 grados, le resto 180 grados. ¿Y cuánto me da eso? 15. 15. Entonces, el ángulo de referencia de 195 grados es 15 grados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es el secreto que hay ahí. No hay nada más del otro mundo. No sé si alguien quiere que haga otro para calcular otro de referencia. Profe, una pregunta. Sí. Yo siempre uso como, digamos, para sacar el ángulo de referencia, siempre lo saco desde el eje X, nunca lo puedo sacar desde el Y. Usted lo acaba de decir, nunca se saca con el eje Y, todo con el eje X. Es decir, su ángulo de referencia siempre está entre el eje X y el lado final del ángulo. Si usted lo hace aquí, usted hace, ay, profe, qué bonito, yo quiero sacar el ángulo que está aquí. Malo, malo, lo. O sea, cara triste y llorando. O sea, ahí no se puede hacer nada. Ahí no se puede hacer nada. Entonces, tienes que hacerlo entre el eje X y el lado final del ángulo. ¿Está bien? Ok. Está bien. ¿Alguno más con dudas? Qué dicha que preguntó eso, porque de hecho a veces lo hacen. Profe, y me imagino que esto siempre debe de partir, por decir así, de X positiva. Digamos, si comienza en otro lado, entonces ¿se puede igualmente o es obligatorio que esté en X positiva al comienzo? No, es que se acuerde que todo de aquí en adelante va a estar en el eje X positivo porque estamos hablando de ángulos en posición estándar. Entonces, para efectos de mate general, todos nuestros ángulos cumplen con estas condiciones. Entonces, yo para definir el ángulo de referencia, primero el ángulo tiene que estar en posición estándar. Si no está en posición estándar, no hay forma de definirlo, porque no cumple la definición de ángulo de referencia. O sea, ocupamos que el lado, cualquier ángulo que a usted le den, esté en posición estándar. Pero sí se podría sacar, aunque no estuviese. Sí, claro, nada más que ya no se le pondría el nombre ángulo de referencia, se le pondría como ángulo de referencia corrido o ángulo de referencia, otro nombre, porque ya no es el ángulo de referencia normal, el que estamos viendo acá. Pero sí se podría, sí. Ok, gracias. Ay, no te preocupes. Bueno, vámonos a la presentación, chiquillos. Yo sabía que hoy iban a preguntar bastante. Eso es bueno. Profe, y si el ángulo es negativo, no es completamente necesario pasarlo positivo, ¿verdad? No, Pablo, no es necesario. Si usted puede ubicarlo visualmente y lo puedes calcular sin necesidad de pasarlo positivo, perfecto. Nada más que ahí les di la regla de convertirlo a positivo como para adaptarlo a las reglas que vimos acá. Pero si usted cierra los ojos y ya lo ve, entonces ya trascendió. Ya trascendió como Bleach. Qué bueno, Bleach. Bueno, ya trascendió como otros seres por ahí, en otros animes que vi. Entonces, en efecto, está muy bien. Muy bien, chiquillos. Ay, Dios mío, me falta agüita. Entonces, llega el nirvana, dice José.
Muy bien, aquí vienen las fórmulas. Estas fórmulas son exactamente las que ya practicamos. Ahí vienen pues, más bonitas. Hay otras fórmulas también para sacarlos, pero lo que me importa es que ustedes puedan ubicar cómo encontrar los ángulos de referencia. Ok, aquí hay unas formas o unas ideas para calcular ángulos de referencia. Ya yo no voy a hacer estos porque ya trabajamos con grados. Vamos a trabajar con este ángulo. Entonces, chiquillos, ¿cuál será el ángulo de referencia de 14 pi tercios? Fuera usando radianes. Entonces, ¿dónde está 14 pi tercios? ¿En qué cuadrante? Turururum. Turururum. En el primero. En el primero. ¿Cómo supiste? Porque es básicamente multiplicar 14 por 3 y dividirlo por 3, entonces es 14 y algo. Ah, ok, ok. Muy bien. Entonces, ven, ese ángulo está en el primer cuadrante, pero no puede quedar igual, porque vea que 14 pi tercios es un número, 14 pi tercios es más grande que 2 pi, es decir, tiene más de una vuelta. Entonces, lo que tenemos que hacer es restarle primero 2 pi para hacerlo o para que nos quede un ángulo que sea menor que 360 grados. Entonces, si ustedes hacen 14 tercios y le restan 2, vean que nos da 20 pi tercios. Ah, no, perdón, le sumé. Le restan 2, queda 8 pi tercios. Entonces, me queda referencia de 8 pi tercios. Pero 8 pi tercios sigue siendo más grande que 2 pi. Entonces, yo vuelvo a tomar 8 pi tercios y le resto otros 2 pi. Hay que restar tantos 2 pi hasta que me quede un ángulo menor que 2 pi. Esa es la regla que vamos a seguir. Entonces, 8 tercios, le quito 2, entonces me queda 2 tercios. Ahora sí, 2 tercios de pi. Entonces, 2 tercios de pi, ahora sí es más pequeñito que 2 pi. Ahí sí estamos ya felices. Entonces ustedes dirán, profe, pero ¿cuántas veces restó? Bueno, ustedes se fijan en la fracción. Si yo tengo 14 tercios, vean que 14 es más grande que 3. Entonces ya yo sé que eso es una fracción impropia. Entonces yo tengo que restar hasta que la fracción me quede propia. Es decir, el numerador sea más pequeñito que el denominador. Entonces 2 tercios, 2 es más pequeñito que 3. Cuando yo llego a este resultado, ya yo dejo de restar 2 pi. Esa es la manera de darme cuenta de cuántas veces restar 2 pi. O sea, si lo quieren hacer así, o lo pasan a grados si ustedes ven que les cuesta mucho. Entonces, ¿dónde está 2 pi tercios? Bueno, vamos a hacer un dibujo. Yo me guío con un dibujo, ya yo sé que esto es pi. ¿Qué significa 2 pi tercios? Significa que yo tomé este pi, lo partí en 3 partes y estoy tomando 2 partes. Entonces, ay Dios santo, con el lápiz que ya no pinta y también el PowerPoint. Entonces, esto que está aquí son 2 pi tercios, chiquillos. Estos son 2 pi tercios. Eso está en el segundo cuadrante. Entonces, ¿qué fue lo que vimos? Quiere decir que lo que vimos es que a pi yo le quito 2 pi tercios y si yo hago esa resta me queda 1 tercio de pi. En efecto, vean que esto que me queda es 1 tercio de pi. Entonces, el ángulo de referencia de 14 pi tercios, por lo tanto, el ángulo de referencia de 14 pi tercios es exactamente pi tercios. O sea, 14 pi tercios es lo mismo que tener o hablar de un ángulo de referencia. Bueno, el ángulo de referencia de 14 pi tercios son pi tercios, es decir, son 60 grados. Si lo pasan a grados, pues. ¿Dudas, chiquillos, con esto que hice? ¿Dudas, preguntas? Bueno, vean que les digo, si les cuesta hacerlo con radianes, pásenlo a grados y le hacen el mismo trabajo que hicimos antes. Muy bien. Vamos a hablar entonces ya, chiquillos, para ir terminando la clase de hoy, de las razones trigonométricas. Aquí terminamos el círculo trigonométrico. Entonces, lo que viene son las razones trigonométricas. Entonces, aquí se supone que hay un PowerPoint, aquí se supone que hay un Applet de GeoGebra, pero parece que no está cargando. Qué tirada. Entonces, vamos a definir las razones de esta manera. Nosotros
En el círculo trigonométrico vamos a definir el coseno, el seno, la tangente, la secante, la cosecante y la cotangente como esas relaciones que ven ahí. Como no se ve el PowerPoint, pero ese sí se los mandé, traten de verlo, entonces se los voy a explicar para acá. En matemáticas, en el círculo trigonométrico, si ustedes tienen el radio de una unidad, nosotros teníamos el círculo trigonométrico. Entonces, en matemáticas, nosotros tenemos que este punto tiene coordenadas x, y. Entonces, esta distancia en matemáticas, la medida de x se conoce como el coseno de x. Es decir, el tamaño de este cateto se llama coseno de x. Y el tamaño de este cateto en matemáticas, estos y, se le conoce como el seno de x. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que mida x se llama coseno de x. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que mida y se llama coseno de t. Perdón, aquí no es x. El ángulo definido que está por acá. Entonces, dependiendo de la abertura, pues obviamente este cateto tiene una medida y este cateto tiene otra medida. Muy bien. Nosotros podemos entender entonces de que dependiendo del giro vamos a tener una interpretación diferente. Vean que, por ejemplo, yo podría colocar aquí el radio y vean que aquí el ángulo se hace más grande, pero vean que el tamaño de la X es más pequeñito. O sea, el coseno de ese ángulo es más pequeñito. Y este cateto se hace más grande. Ya sabemos que eso se llama el seno del ángulo. Entonces, dependiendo del giro, nosotros podemos ver que el seno y el coseno tienen un tamaño diferente, pero lo importante es ver lo siguiente. ¿Qué pasa conforme el ángulo aumenta? Conforme el ángulo va aumentando, lo que va sucediendo es que el ángulo hace que el coseno se haga más pequeñito, pero el seno se haga más grande. Entonces, en la teoría y en la práctica, nosotros podemos definir los ángulos de seno y coseno en todo el resto, o usando los ángulos de referencia que acabamos de ver, podemos definir el resto de razones trigonométricas. Entonces, lástima que no tengo esa presentación. Ok. Chiquillos, entonces en resumen, el seno y el coseno son solamente la longitud de este cateto y el seno es el tamaño de este cateto. Ok. ¿Cómo se define la tangente en matemáticas? La tangente, cuando uno veía círculos, la tangente a un círculo es la recta perpendicular que corta en un punto a ese círculo. Entonces, yo podría tomar, por ejemplo, este ángulo, yo podría extender este rayo y en matemáticas, esto que está aquí sombreado se le conoce como la tangente del ángulo. Es decir, es la porción que está entre el eje X y la extensión del radio de este círculo. Y recuerden que por aquí, esta medida era el seno del ángulo. Esto era el seno del ángulo y esto que está aquí era el coseno del ángulo. ¿Todo bien hasta ahí, chiquillos? ¿Sí me van siguiendo? Sí, yo espero que sí. Muy bien. Ahora sí. Resulta y sucede que yo puedo hablar de semejanza de triángulos. Vean que estos dos triángulos son semejantes. Tenemos este triángulo, que sabemos que todo este segmento se llama tangente o mide tangente, y yo tengo este otro segmento que mide ¿cuánto? Seno de ángulo. Pero también yo sé que ese es el radio del círculo. El radio del círculo vale 1. Entonces ya yo sé que esto vale 1. Y ya aquí yo tengo el ángulo. Y ya yo sé que esta partecita vale coseno del ángulo. ¿Alguien me puede decir cómo se aplica la semejanza de triángulos ahí, chiquillos? ¿Alguien que se acuerde? Sería como tipo tangente del ángulo dividido entre el seno del ángulo es igual a coseno del lado dividido entre 1. Ah, no, mentira, entre lo que no se conoce. O no, sí. bien. No, sí está bien, nada más que hay que hacerla, o sea, compara el triángulo pequeñito, hay que comparar el triángulo pequeñito. Por ejemplo, vea que el triángulo pequeño, ¿cuánto vale el triángulo grande? Ese es el detalle. Vea que todo esto vale 1. O sea, si le prestas atención, vean que todo esto vale 1 unidad. Ajá, entonces ya se sabe que todo esto vale 1. Todo esto aquí vale 1. Entonces, ¿cómo haría la proporción sabiendo estas medidas?
Entonces sí va bien, ¿no? Ajá, dígamelo otra vez, ¿cómo lo montaste? La tangente dividido entre el seno Ajá, es igual a 1 dividido entre coseno. ajá, muy bien. Y vea que el seno yo lo puedo pasar a multiplicar. Entonces me queda que la tangente es seno sobre coseno. Oh, por Dios. Y encontramos la primera identidad trigonométrica, que tangente por semejanza de triángulos es seno entre coseno. Pero recuérdense que seno de ángulo era X. O sea, el seno vale Y. Es decir, el seno es toda esta longitud. Esto que está aquí, que es la X, es el coseno del ángulo. Entonces, yo puedo decir que la tangente es seno entre coseno. Sería Y entre X. Y esa es la fórmula que aparece por acá. Ay, perdón, chiquillos, se movió esto otra vez. Vamos a ver. Ajá. Y es la fórmula que aparece aquí, que tangente es Y entre X. Sí, es que lo traía más bonito en la otra, pero no importa. ¿Sí me entendieron hasta ahí todos? ¿Alguno con duda, pregunta? Daniel levantó la mano. Ah, no, ya se me aclaró, gracias. Ok. Chiquillos, otra cosa. En este triángulo, observen lo siguiente. Vean que ahí se cumple Pitágoras. X al cuadrado más Y al cuadrado vale 1. Pero ¿quién es X? ¿Quién es X? ¿Cuánto mide esto? De acuerdo a lo que dijimos antes. 1. No. ¿Cómo se llama? Coseno. Coseno, ajá. Entonces, si yo sustituyo coseno al cuadrado más, ¿cuánto mide? ¿Cómo se llama este cateto? En ese triángulo cuya hipotenusa siempre vale 1. O sea, ¿cuánto vale esta distancia siempre? El seno del El ángulo. seno, ajá. Entonces, seno al cuadrado y se forma otra identidad, que coseno al cuadrado más seno al cuadrado es igual a 1. O sea, yo puedo desprender dos identidades, que coseno al cuadrado más seno al cuadrado es igual a 1 y que tangente de cita es seno entre coseno. ¿Todo bien hasta ahí? Muy bien. Entonces, lo que pasa es que entonces todo el resto de razones trigonométricas yo las puedo deducir a partir del círculo trigonométrico. Bueno, ok. Aquí hay unas cosas que son importantes definir. Es ver que el coseno está entre menos 1 y 1 y el seno está entre menos 1 y 1. Dime, José. Profe, entonces, a través de todo esto se puede sacar esto, ¿cómo es? El teorema de senos. Sí, todo eso se puede desarrollar a partir de aquí. Usted lo que ocupa saber es que el seno y el coseno son más allá que de todo lo que hemos definido, son el cateto opuesto y el adyacente de un triángulo rectángulo cuya hipotenusa vale 1. Esa es la definición básica en trigonometría. Y obviamente que usamos el círculo trigonométrico para redefinir otras razones, pero prácticamente eso es. Ok. Ok, sí, ahorita les explico más, nada más como para ir atacando algunas cosas. Ok, una de las cosas con lo que vimos antes en el círculo trigonométrico, recuerden que este es el eje X positivo y este que está aquí es el eje X negativo. Entonces, recuerden que aquí yo podía definir el coseno y aquí podía definir el seno. Entonces, si yo tengo que mi triángulo rectángulo, bueno, o un triángulo, yo lo defino en este cuadrante, observen que aquí el eje Y es positivo, y aquí abajo el eje Y es negativo. Entonces, como el coseno del ángulo era igual a la letra X y el seno del ángulo era igual a la letra Y, y si nosotros hacemos los dibujos en el primer cuadrante, quiere decir que aquí todas las razones trigonométricas son positivas. ¿Por qué? Porque el seno del ángulo es positivo y el coseno del ángulo va a ser positivo porque está usando el eje X positivo y el eje Y positivo. Pero, por ejemplo, aquí el seno del ángulo va a ser positivo porque si yo dibujo un triangulillo, su altura en el eje Y está por encima del eje X, entonces va a ser positivo. Pero, ¿qué pasa con el coseno? Pero el coseno va a ser negativo, porque en este sentido nosotros tenemos que estamos usando el eje X negativo. Entonces, aquí seno y coseno son positivos, seno es positivo, pero coseno es negativo, pero observen que ahora aquí abajo
el seno va a ser negativo y el coseno va a ser negativo, porque estoy por debajo del eje X. Es decir, uso el eje X negativo, que era coseno. Uso el seno, utilizo, ¿cómo se llama? El eje Y negativo, es que es seno negativo. Y aquí, en este caso, voy a tener que el coseno va a ser positivo, pero el seno va a ser negativo. Entonces, lo que quiero que vean es que los signos de las razones trigonométricas están comprometidas con el eje X y con el eje Y. Recuerden, coseno está relacionado con el eje X y seno está relacionado con el eje Y. Entonces, el signo de seno y coseno va a estar en función de los ejes. Entonces, aquí en resumen, ustedes pueden ver donde les estoy marcando cuáles son los signos. Para que se lo aprendan. Es una mnemotecnia. Todos sentimos tantas cositas. O todos los sapos toman café. Esto lo que significa es que, no sé si lo han escuchado. Esto lo que significa es que todas las razones trigonométricas aquí son positivas. En el segundo cuadrante solo el seno es positivo. En el cuarto cuadrante solo la tangente es positiva. Y en el tercer cuadrante, perdón, y en el cuarto cuadrante solo el coseno es positivo. Entonces, todos los sapos toman café, o todos sentimos tantas cositas, decía el profesor mío en el cole. Esos son formas o una mnemotecnia para aprenderse cuáles son los signos. Entonces yo les digo, chiquillos, ¿cuál es el signo de la tangente en el tercer cuadrante? Ah, entonces en el tercer cuadrante, ustedes se fijan que tercer cuadrante, la tangente es positiva. Cuarto cuadrante, solo el coseno es positivo. Segundo cuadrante, solo el seno es positivo. Primer cuadrante, todas son positivas. Entonces, son 6 razones trigonométricas, pero eso les va a permitir más rápido saberse los signos. Ay, yo creo que es que voy apurado porque ya son las 9:30, eso es. Ok, aquí vienen las razones trigonométricas que se pueden extender para los triángulos. En este caso, vean que tenemos que, si tengo un triángulo rectángulo, uno puede extender la idea de lo que es coseno, seno y tangente. Entonces, en coseno, pues, uno lo que les enseña a ustedes es que es el opuesto entre la hipotenusa, el seno es el adyacente, el cateto, perdón, el coseno es el adyacente entre la hipotenusa, el seno es el opuesto entre la hipotenusa, la tangente es el opuesto entre la adyacente, y bueno, uno puede definir un montón de cosas con las razones. Apréndanse como mnemotecnia SOHCAHTOA. Eso significa que el seno es el opuesto entre la hipotenusa. Esto es el coseno, es el adyacente entre la hipotenusa. Y esta es la tangente. La tangente es el opuesto entre la adyacente. Otra idea feliz para que se aprendan las razones trigonométricas. Ok. No nos va a dar tiempo de hacer estos ejercicios, pero inténtenlo hacer por calculadora, chiquillos. Entonces vamos a quedar por acá. Entonces traten de hacerlos por calculadora, que bajera mucha materia. Y de aquí, lo que les voy a pedir, porque yo les dije que hoy era un poco denso, es que impriman la página, bueno, que repasen lo que es identidades trigonométricas en el folleto de Natalia, Jeffrey y Marco, y traten de imprimir para el jueves las identidades, porque el jueves las vamos a ver. Traten de ver los archivos, traten de ver los videos, no les voy a dar dudas hoy. Entonces, hoy, digámosle, como trabajo asincrónico, lo que les queda es ver todos los videos. Traten de ver todos los videos. Y para el jueves vamos a hacer un repaso de cómo se deducen dichas razones trigonométricas. Aquí está ¿cómo se llaman? Aquí están los ejercicios. Traten de hacer esos ejercicios. Esta materia que estamos empezando, pues sí, ya ustedes ven que es un poco más densa, pero lástima que no me sirvió el archivo. Tengo que cargarlo antes de iniciar la clase. Voy a hacer lo mismo que la próxima. Entonces, traten de ver los archivos. Hay un archivo donde se llama todas las razones trigonométricas. Ábralo en GeoGebra y ahí van a ver cómo se deducen. Yo la idea es utilizar el jueves para que entiendan un poco más. Y cualquier cosa, pregúntenme sobre estos ejercicios, ya sea individualmente o grupalmente, y yo les ayudo con mucho gusto. Entonces, bueno, chicos, estamos por acá. Los dejo para irme a la clase de chiquitillo. Gracias, profe. Bueno, Gracias. Bueno, gracias. Profe, una pregunta. Dime, Pablo. ¿Le puedo preguntar algo del examen test por Telegram? No hay problema, ¿verdad?
Ah, sí, no, ya no hay problema, no te preocupes. Ok, perfecto. Muchas gracias, profe. Bueno, pura vida.